Vamos, por favor, para continuar con la exposición de Hechos, al capítulo 8, si me hacen el favor de acompañarme. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunos comentarios para que vayamos teniendo el panorama completo de lo que está pasando en el libro de los Hechos, que es la manera en que comienza a ser llevado el Evangelio hasta el cumplimiento, que es hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? Todo el Imperio Romano, nada más. Sí, era el imperio conocido, a eso se refiere. Muy bien, porque sí hay veces que hablamos y decimos, no, pues Arabia y al China y todo. No, era nada más al imperio de aquel tiempo, a la tierra de aquel tiempo. Y entonces dice el capítulo 8, fíjense, verso del 1 al 4, voy a comenzar a leer, dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, recuerdan que hablamos de Esteban, ¿verdad? Que fue el primer hombre que dio su vida por su fe. Dice, ahora quiero que piensen en esto, fíjense. Saulo consentía en su muerte. ¿Era justificada la muerte de Saulo? Digo, ¿Saulo de Esteban? No. Entonces, puesto que no era justificada y se llevó a cabo, ¿verdad? Con falsos, en fin, una serie de cosas que hicieron, entonces es un asesinato. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se nos dice, y acuérdense que toda la escritura es guiada por el Espíritu Santo, y se nos dice que Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo es culpable de un asesinato. Él no lo apedreó, él dice la escritura que él solamente cargaba las ropas de todos, pero fíjense que realmente Saulo, cuando viene al Señor Jesús, ¿sí? ya lo veremos, él carga con su culpa, Él carga con la culpa de haber sido de quienes asesinaron a Esteban. Y yo me imagino, hermanos, y ustedes piénsenselo y verán, Pablo cargó con algo muy pesado durante toda su vida, ¿sí? O sea, él no renegaba incluso de todo lo que él sufría, porque él fue de los que propiciaron el sufrimiento de los cristianos. Y quizá Pablo, ¿verdad? No sé si consciente o inconscientemente, él, si lo vemos cómo predica y cómo presenta las cosas del Evangelio, es muy parecido a como lo hizo Esteban. O sea, él tomó, ¿verdad?, de parte, vamos a decir, de lo que Esteban ministró, y entonces lo enseñaba. Si ustedes se ponen a comparar por ahí lo que decía Pablo y cómo lo decía, y ver las partes en que se divide aquella exposición de Esteban, ustedes van a ver que sigue prácticamente el mismo esquema. Y dice ahí entonces, fíjense, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Quiero que notemos varias cosas de aquí. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo que fuéramos y que lleváramos el Evangelio, ¿verdad?, a todos lados. Después viene la revelación del Espíritu Santo, ya cuando el Señor Jesucristo no está, viene la revelación del Espíritu Santo y también es lo mismo, lleven el Evangelio a todos lados. Pero fíjense que tendemos como iglesia a ser muy cómodos. O sea, casi entendemos a todos lados como nomás ahí en nuestra casa o nomás en nuestra cuadra o en la colonia, si acaso, ¿verdad? Si bien les fue a toda la colonia. Pero tiene que venir una persecución. Es después de la muerte de Esteban que entonces viene la persecución y la iglesia empieza a ir a toda Judea, porque acuérdense, es Jerusalén, Judea, Samaria, y luego dice hasta lo último del Imperio Romano. Muy bien, entonces fíjense que es solamente bajo persecución, y es ahí, hermanos, fíjense donde nos debe de llamar mucho la atención, porque los estudiosos del cristianismo nos dicen que cuando más efectiva ha sido la iglesia para llevar el Evangelio, es precisamente en tiempos de persecución. ¿Sí? Y donde quiera que ha habido persecución, la iglesia florece, porque de alguna manera nos encargamos aún en el peligro, precisamente desafiamos el peligro y entonces compartimos el Evangelio. Así ha sido en todo el mundo. Yo les he hablado ya de Corea del Sur, ¿sí? Corea del Sur, o sea, es un lugar donde el Evangelio pues es muy socorrido, o sea, muy aceptado por la gente, y es porque cuando vino la persecución, la Corea del Norte, antes de que se impusiera todo lo que es el cristianismo, pues asesinó a muchos cristianos, a muchos pastores, con su familia completa. ¿Sí? Llegaban con los trascabos, ¿sí se llaman trascabos esos que levantan
tierra con la pala y metían a la familia del pastor completa, o sea, el pastor, la esposa y los hijos, y luego le preguntaban, juntaban al pueblo y les preguntaban delante de todos. ¿Verdad que lo que ustedes enseñan es cuestiones de imperialismo? Nada es verdad, sino que quieren lavarle el coco a la gente. Y si el pastor, obviamente, ¿qué es lo que hacían? Es decir, no, todo es verdad, es la palabra de Dios y eso enseñamos. Los enterraban vivos, ¿verdad? Delante de todo mundo. Ahora, esto delante de todo mundo, hermanos, nosotros podríamos decir, pues sembró el terror. Y probablemente sí. Pero entonces la gente entendió que valía tanto el evangelio como para morir con toda la familia ahí. ¿Sí? Entonces eso hace que desafíe la fe de la gente. ¿Se acuerdan de Santiago 3:1? ¿Qué dice? A ver, alguien léanos en voz alta para que veamos qué dice Santiago 3:1. Fuerte, en cuanto lo tengan, ¿eh? Ok, fíjense. ¿Alguien lee ese verso? De que no se hagan muchos maestros porque vamos a recibir mayor condenación. ¿Y qué sienten en su corazón? ¿Ganas de decir, no, pues de veras mejor que otro se encargue de enseñar? Yo no, pues voy a recibir mayor condenación. ¿Sí? O sea, por no ser congruente, porque aquí no quiere decir que nos van a condenar por ser maestros, sino por no ser congruentes entre lo que enseñamos y lo que vivimos. ¿Qué sienten ante ese versículo? Compromiso, desafío. Sí, o sea, todos los que tenemos un corazón para servir al Señor Jesucristo, leemos eso y en lugar de asustarnos nos desafía. Nos dice, no, yo le voy a echar ganas, con la ayuda de Dios voy a sacar adelante el ministerio para enseñar. Y esa es la idea, o sea, Santiago no escribió esto para que nosotros tuviéramos miedo, sino que lo escribió para desafiarnos, porque en los desafíos, hermanos, es donde se ve realmente quién es cristiano. Así entonces vamos a pasar esta idea a lo que le estaba hablando, a la Corea, bueno, antes era una sola Corea, y que mucha gente murió y los veían morir, pues estos hombres de comunistas no se daban cuenta que lo que estaban haciendo es sembrando, ¿sí? Para que creciera el cristianismo. Y así es, hermanos, donde quiera que se presenta con mucha dureza, porque lo dicen los estudiosos, no lo digo yo, crece el cristianismo. Y aquí, hermanos, fíjense lo que vemos, la persistencia de Pablo, porque aquí dice que arrastraba, ¿sí? ¿Sí dice la palabra? Fíjense, no me quiero... Ok, los arrastraba, o sea, era duro. Pero por el contrario de desanimar, pues él lo que veía es que había más creyentes. Sí, eso es lo que veía. Veía que aquellos que habían azotado, ¿sí? Se levantaban para seguir la misma fe. Aquellos que habían asustado para que se callaran, seguían predicando la misma enseñanza. Entonces, Pablo incluso, hermanos, vamos a llegar a su conversión. Recuerde que Pablo, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, lo reconoce. Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Él reconoció. O sea, ¿por qué? Porque ya estaba tan impactado Pablo de ver lo que hacían los cristianos, sin importar qué, y entonces pues eso empieza a menguar la fe, vamos a decir, judía que él tenía, de solamente Dios y nada más, que el Señor Jesucristo pues era un idólatra, o sea, la gente que seguía al Señor Jesucristo eran idólatras. Entonces queda impactado, hermanos, y esto prueba, ¿sí? Que cuando se enfrentan a cosas duras, entonces va creciendo el cristianismo. Fíjense, es como arrojar carbones prendidos, ¿sí? Imagínense, en un llano seco, con pasto seco. ¿Qué pasa? Se incendia. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto? Dice, fuego vine a echar a la tierra y, ¿qué dijo el Señor? ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. ¿Sí? O sea, lo que iba sembrando el Señor sabía que iba dando frutos, que iba produciendo. ¿Por qué? Porque recuerde que la primera persecución a la que se enfrenta la iglesia no fue la de Roma, sino fue a la de los mismos judíos y a los judíos griegos, ¿sí? Entonces, aquí aprendamos, hermanos, no estoy diciendo que nosotros querramos o deseemos una persecución, no, Dios nos guarde, ¿sí? Pero debiéramos aprovechar la paz que nosotros tenemos para compartir el evangelio, ¿sí? Entonces, una vez escuché de un pastor que dijo en su iglesia que iba a orar porque les fuera mal a la gente, o sea, que a ellos, ¿sí? A la congregación, porque le fuera mal a la gente para que predicaran el evangelio. Y eso, hermanos, tampoco, eso le causó un tremendo problema. Porque la gente empezó a decir, pues es que tú estás aquí para bendecirnos, no para maldecirnos, ¿verdad? O sea, anímanos con la palabra, pero no vengas y nos amenaces con que
voy ahora porque venga una persecución y les vaya mal y entonces prediquen el evangelio. Cuidado con esos fanatismos. Muy bien, y sigue la escritura diciendo, el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esto es aquí, de eso de iban por todas partes, hermanos, esa fue la idea del Señor Jesucristo cuando nos dio el mandato de ir y llevar el evangelio. Porque les recuerdo, Mateo 28, del 18 al 20, dice Cristo Jesús, todo el poder, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y dice, por tanto, id, o sea, vayan, ¿sí? La palabra ir, la palabra vayan ahí es como mientras van caminando, lleven el evangelio. ¿Qué es lo que hacían? Iban por todas partes llevando el evangelio. Y nosotros, hermano, lo podemos entender de esta manera. Yo soy mecánico, imagínense, ¿sí? Porque no soy mecánico. Yo soy mecánico. Y mientras voy, para mí, es mientras atiendo a los clientes que van llegando al taller. Los dentistas mientras atienden a la gente que está ahí, los médicos allá en su consultorio. Es mientras estamos yendo en la vida, hermanos. ¿Sí me explico? Mientras vamos en la vida es que nosotros debemos de llevar el evangelio. Yo creo que todos han oído hablar de John MacArthur, ¿no es cierto? Sí, ok. Su iglesia es una de las iglesias pues más grandes que hay. ¿Sí? Cuando tenía 9,000 gentes, en una entrevista le preguntaron que cuántas campañas evangelísticas hacía al año para haber llegado a ese número tan grande, y él dijo que él jamás había hecho una campaña evangelística y no la pensaba hacer. Que a su congregación, dice, yo le enseñé a llevar el evangelio, así como dijo Cristo, al dentista, al doctor, al mecánico, al obrero, a todos. Dice, y eso es lo que han hecho. Mientras van por la vida, van comentando o comunicando el evangelio y la gente empieza a venir a Cristo. Y eso es, hermanos, porque fíjense que vemos a Pablo alguna vez haciendo una campaña evangelística, una campaña de milagros, venga por su milagro hoy. ¿Sí? No, ¿verdad? O sea, él lo que hacía era llevar el evangelio junto con todo su equipo, porque Pablo tenía un equipo, entonces era yendo por la vida. Y en este caso también Pablo viajaba no nomás entre ciudades, sino entre una nación y otra. Entonces dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, sí estaban huyendo, hermanos, pero no tenían miedo de comunicar el mensaje por el cual los estaban persiguiendo. ¿Sí? El mensaje era dado. Y dice ahí, entonces, en el verso 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense que lo curioso. Huyen, pero se nos habla solamente de Felipe que entra a Samaria. Y Felipe es un hebreo griego. ¿Sí? O sea, uno que se crió fuera de la nación de Israel. O sea, él se crió en otro país. Y él tenía obviamente menos sentimientos, vamos a decir, en contra de gentiles. O sea, en este caso, porque acuérdense que los judíos y los samaritanos, dice el capítulo 4, cuando habla el Señor con la mujer esta adúltera, ¿verdad? Dice que es judíos y samaritanos. Dice, es que, ¿por qué me hablas tú si judíos y samaritanos no nos tratamos? O sea, no se trataba porque recuerde que 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, como castigo, Dios permitió que Asiria viniera y se llevara cautivo a todo el reino del norte, que era Israel, ¿sí? Y se llevó la gente para Asiria y mandó gente de Asiria para acá. Pero a la hora de la hora, hermanos, hubo una cruza de sangres, vamos a decir, ¿verdad? Se casaron con todo el mundo. Y entonces los judíos, los hebreos de la parte sur de ahí en Palestina, pues no los querían porque están impuros. Y ellos, hermanos, en lugar de, por ejemplo, si iban de Jerusalén, creo que se los he dicho, a Galilea, pues lo más lógico es que cruzaran en línea recta por Samaria, pero ellos no querían, porque se contaminaban, acuérdense. Incluso no podían entrar a nuestras casas ellos, o no pueden entrar muchos a nuestras casas todavía de los ortodoxos, porque se contaminan. O sea, ceremonialmente se contaminan. Y entonces lo que hacían los judíos, por ejemplo, si iban a ir a Galilea, cruzaban el río Jordán hacia Perea, subían por toda Perea y Decápolis y luego de ahí cruzaban a Galilea. O sea, hacían esto. Y lo mismo de Galilea a Judea. No pasaban por ahí. Pero aquí tenemos a este hombre que mejor sigue las enseñanzas de Cristo. O sea, para Cristo no hay diferencias, puesto que lo prueba cuando habla con la mujer samaritana, rompe dos reglas. ¿Cuáles fueron?
¿Perdón? Hablarle a una mujer y el otro hablar con samaritanos, ¿sí? Entonces rompe dos reglas. Cristo está diciendo con su enseñanza, o sea, aquí no es cuestión de razas, ¿sí? A todos tienen que llegarles el evangelio, y es lo que hizo Felipe. Llevó el evangelio a Samaria. Y fíjate, él causa una gran conmoción, porque si te fijaste, dice que todos salieron huyendo de ahí de Jerusalén, pero los apóstoles no. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Y entonces dice ahí en el capítulo 9, el verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. ¿En dónde estaba Simón? En Samaria. Y dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate lo que había hecho Simón. Él había estudiado magia, él sabe de lo que está sucediendo en el mundo acerca de la fe en Jesús, ¿verdad? Y él hace sus trucos de magia para que la gente crea que él es alguien grande. O sea, ponle tú, no es un apóstol, pero es alguien grande, ¿sí? O sea, por eso le dicen que él es el gran poder de Dios. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. Hay mucha gente como Simón el mago. Engaña a la gente haciéndole creer que en ellos reside la bendición de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Yo quiero que veamos que este Simón es donde sale la palabra simonía, ¿sí? Porque acuérdense que quiere comprar los dones del Espíritu y obviamente es disciplinado, ¿verdad? Por Pedro por esta razón. Pero fíjense, él reconoce cuando en realidad hay poder. O sea, porque aquí no hay trucos, no hay hilitos, ¿sí? No hay información falsa, sino que él está viendo que todo está sucediendo por el poder de Dios, y es entonces que quiere comprarlo. Este Simón, fíjense, es disciplinado porque, tan solo por querer comprar el don de Dios, y queda la palabra simonía cuando se habla de poder de Dios, o sea, de comprar las gracias o los dones de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Sí? O sea, nadie, hermanos, nos debe de vender. Dijo el Señor Jesucristo, de gracia recibiste, ¿qué debes hacer? Tú debes darte gracia. O sea, no podemos estar cobrando. Yo, por ejemplo, a veces que me toca hablar con alguna persona y le ofrezco estudios, ¿verdad? De lo primero que me preguntan es, bueno, pero ¿cuánto va a ser? O sea, ¿cuánto me va a cobrar? Y cuando les dices que no les vas a cobrar nada, muchas veces piensan, pues es que no me va a enseñar bien, no es un gran maestro. O sea, entonces ellos son los que desprecian el hecho de que el don de Dios se da gratis. Porque ellos quisieran que cobraras para que se viera, no, pues este sí es, ¿verdad? Alguien grande en el cristianismo. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros, hermanos, en la iglesia metemos cosas como estas. Porque somos muy rápidos para juzgar y decir, la iglesia católica, ¿verdad? Ellos sí cobran, eso está mal. Déjame leerte lo que leí en una página católica con respecto a la simonía. Dice así, simonía es tratar, los bienes espirituales como si fueran propiedad de los hombres. Se equipara lo espiritual a lo material y por ende se comercia con cosas santas. El Concilio de Calcedonia en 451 dice, condena la simonía en las ordenaciones sacerdotales, y el Concilio de Trento tomó medidas severas contra la simonía. Es también condenado por la ley canónica. Siempre en la iglesia han existido abusos, porque los vicios de la carne siempre acechan. O sea, se le echan la culpa entonces a ciertas personas. Pero fíjense cuán falso es esta declaración, porque ahí están condenando la simonía. Pero alguna vez la Iglesia Católica ha pedido perdón por la venta de indulgencias. Entonces no es cierta esa declaración, porque ellos cobran por los dones de Dios. Acuérdense que es muy conocido que Lutero decía que, bueno, si esto viene de Dios, ¿por qué no nos lo regalan? O sea, ¿por qué mejor no salva a todo mundo el Papa en lugar de estarle cobrando las indulgencias? Y entonces, hermanos, recordemos también, se muere una persona y si quieres misas, te cobran. ¿Te vas a casar? Te cobran. O sea, para prácticamente toda la gracia, o sea, lo que debían dar de gracia, todo lo cobran. Entonces, ellos, aunque niegan la simonía, acuérdense que porque lo hacen, niegan la idolatría y sin embargo la practican. Niegan la simonía y la practican. Entonces, eso es, fíjense, es como los partidos políticos. ¿Sí?
Es como los partidos políticos, es negar todo, ¿sí? Es más, el consejo, yo he escuchado de consejo de padres, por ejemplo, a hijos, que los agarra a su esposa, ¿verdad? La nuera los agarra que en el adulterio, y el consejo es, tú niega todo. ¿Sí? Que te agarraron en una foto, tú niega, tú no eres el de la foto. O sea, es jugar con la mente de las personas, ¿verdad? Porque sí llegan a dudar de que sea o no sea el cuate de la foto. ¿Sí? El hecho de negarlo no quiere decir que convierten la situación en una verdad. Son idólatras, cometen el pecado de simonía y otros más, pero lo niegan a como dé lugar. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen, oye, me das una clase, y te digo yo, sí, pero pues te voy a cobrar el desayuno. Eso es simonía, ¿sí? Oye, ¿no oficias mi boda? Sí, pero fíjate que la ofrenda es de tanto. La ofrenda es un cobro. ¿Cuál ofrenda? Ni que nada. ¿Sí me explico? No, o sea, no debemos permitir que eso entre en nuestras vidas, hermano, porque entonces lo que estamos haciendo también es estar más interesados en el dinero. Sí me esfuerzo, pero el dinero. Eso no quiere decir, hermano, que tú no puedes dar una ofrenda, o sea, pero no tengo que andarte yo diciendo detrás, es una ofrenda de tanto. ¿Sí? No, o sea, las ofrendas, acuérdense, nacen en el corazón y así nosotros debemos de entregarlas, porque Dios lo puso en nuestro corazón, no porque nos están diciendo. Entonces, fíjense, de que tenemos que tener cuidado de hacer cosas como las de Simón el Mago, ¿verdad? O sea, porque yo puedo parecer, mira, no sé, un super gran maestro, y lo que quieres tú en tu boda, por ejemplo, es que darte, ¿cómo se dice? Darte el lujo de, tienen un gran predicador ahí. O sea, ahí entonces intervendría pecado carnal de los dos. El otro que quiere destacar, porque mira quién viene a oficiar y el que está cobrando. O sea, entonces evitemos ese juego, hermanos. No estamos así. Nosotros estamos para servirnos unos a otros. Por eso yo enseño en la iglesia, yo les digo, mira, por eso hay que traer los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Para que haya lo suficiente, para que no andemos pidiendo absolutamente para nada. A mí, yo les he dicho a ustedes, a mí me da vergüenza tener que andar pidiendo. Para nada. El Señor, bendito sea Dios, que no me la paso yo así, ¿verdad? De que, oigan, necesitamos, no, porque hay suficiente con lo que Dios está dando. Así, por ejemplo, tengo que oficiar una boda, pues es porque es de la iglesia, trae sus diezmos, sus ofrendas, yo no tengo por qué andarle cobrando nada. ¿Sí? Cuidado con eso, con esos juegos del dinero. Acuérdense que uno de los grandes, hay 3 grandes malos, ¿sí? A los cuales nos debemos de cuidar. Yo les llamo las 3 Fs. Hay otros que dicen de otra manera, pero son las 3 Fs. ¿Cuáles serían? Fama, faldas y finanza. Cuidado con esas 3 cosas, ¿sí? Faldas, famas y finanzas. Cuidado con esas cosas. Muy bien, entonces, luego dice ahí, fíjense, déjenme leer para que vean ustedes qué es lo que dice de la Escritura. Dice, pero había un hombre llamado Simón, dice, que engañaba a la gente. A oían atentamente diciendo que era el gran poder de Dios. Verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense que la gente también es muy dada a que todo lo que manifiesta algo de poder, confían en eso. Por ejemplo, y tristemente hay cristianos que van a que les lean las cartas o que van a que les lean el café, ¿sí? Porque son adivinos. Y luego fíjate que, no sé si has visto anuncios, te dicen que te leen las cartas y que te garantizan la lectura de las cartas. Y ahí va la gente a que les lean las cartas. Entonces, cuidado con esas cosas, porque también otra vez podemos decir, no, es que yo no voy a que me lean las cartas, ni el café, ni nada de eso. Pero hay mucha gente que va con los predicadores de la prosperidad, porque ellos también les garantizan eso. Te va a ir bien, te vas a hacer rico, o sea, ¿y a quién no quiere que le digan cosas como esa? ¿Sí? O sea, entonces por eso va la gente, hermanos, por eso a lo misterioso, a lo místico, a lo que te promete, ¿verdad? Y que te garantizan las cosas, ahí está la gente. No en las iglesias cristianas donde les están diciendo que sí hay salvación, sí hay bendición de Dios, pero tienes que vivir por fe. Eso es complicado para mucha gente. No tienen fe. O sea, lo que quieren es alguien que les diga que les va a ir bien, y por eso en aquel tiempo seguían a este hombre, dice, por sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y en el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaron hombres y mujeres. También, ¿qué dice ahí enseguida? Creyó Simón mismo, fíjate. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Paréntesis. Mucha gente toma de ahí la idea de que hay una segunda gracia, ¿sí? O sea, una es creer en Jesús y la otra es ser lleno del poder del Espíritu, ¿sí? Y esto no es así, hermanos. ¿Por qué en este caso sí se da? Pues es muy lógico, hermanos. Si nosotros estamos poniendo atención a la lectura, ¿a quién le prometió el Señor Jesucristo que le iba a dar las llaves del reino? A Pedro. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo entonces no es que esté otorgando una segunda gracia, sino que está manteniéndole a Pedro, ¿sí?, lo que él le dijo. A ti te voy a dar las llaves para que le hablas el reino de los cielos a los judíos. Acuérdense que primero predicó en Pentecostés a los judíos. Aquí está predicándoles a los de Samaria. Y luego en el capítulo 10 nos va a hablar de cuando Pedro nos abre la puerta a los gentiles. O sea, Dios simple y sencillamente guardó su promesa que le había hecho Pedro. Por eso viene Pedro y entonces lo que ellos oyeron y están, vamos a decir, en ellos ponen su fe y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces dice ahí que por eso enviaron a Pedro y a Juan, ¿sí? Luego dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que a cualquiera, dice, a quien yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ahí, fíjense, vamos a pensar en lo siguiente. Dice ahí la palabra creyó. Ahora, ¿en realidad creyó Simón el mago en Cristo Jesús? Sería la pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes? No, y la verdad es que no, porque la historia de la iglesia confirma el hecho de que este Simón se va a Roma y se convierte en uno de los más temibles enemigos del cristianismo. Y eso lo escribe en una carta Jerónimo de Estridón, que es el conocido San Jerónimo católico. Si él comenta que hay cartas, ¿verdad?, donde se les dice que fue un tremendo enemigo. Entonces no creyó. Pero ¿por qué aquí nos dice que sí creyó? ¿Cuántas clases de fe hay? A ver, imagínense, díganme una. La intelectual es falsa. Sí, la intelectual es falsa. ¿Cuál es la intelectual? La que solo tiene la información, tenemos la información aquí en el cerebro, pero no es el tipo de fe que satisface a Dios, ¿sí? Porque los demonios también tienen fe, hermanos, pero tienen una fe intelectual. Ellos ven a Dios, dice la Escritura, ¿no dice Santiago eso? Los demonios también creen. ¿Y qué pasa con ellos? Y tiemblan, pero ellos nada más aquí lo tienen, ¿sí? Es una fe intelectual, no sirve para la salvación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos leyendo, estamos preparando un estudio, un mensaje, lo que sea, en saber de qué se está hablando, ¿sí? Porque, sí, la palabra creer, pues dice que todo aquel que crea será salvo, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener y analizar, hermano, de qué se está hablando. Por eso yo les he dicho muchas veces, no porque haya la misma palabra significa lo mismo. Unas cosas significa totalmente cosas diferentes a lo que Dios quiere. Entonces, Dios lo que quiere es una fe que se base totalmente en Dios, y esa fe, hermanos, tiene que transformar nuestra vida. Yo se los he dicho así. Si en tu corazón está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y Dios creó todo lo que existe, entonces ¿por qué no cambia tu vida? ¿Tú eres más complicado que la creación? ¿Que los detalles de la creación? Pues obviamente no. Entonces tiene que haber, por eso la Escritura, hermanos, nos habla que cuando realmente creemos hay un cambio. En Simón no lo hubo, sí, andaba pegado a Felipe, pero porque él estaba interesado en que lo vieran, no quería perder su estatus, y lo perdió cuando viene la disciplina. Todo el mundo se dio cuenta que era un falso, ¿sí? Entonces,
Cuidado cuando leemos, porque miren, por favor alguien, Mateo 13, y ahorita les doy los versículos. Otro, por favor. A ver, Mateo 13, ¿quién? Allá atrás, muy bien. Gálatas 5. Ok. Hebreos 6. Allá atrás, muy bien. Entonces, ahorita les doy los versículos para que nos lean en voz alta y nuestros hermanos escuchen. Vamos a Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Ok, gracias. Vamos a seguir leyendo, vas a seguir leyendo, pero ahorita espérame. Fíjense, aquí está hablando del sembrador. El sembrador que salió a esparcir su semilla. ¿Sí? Y aquí está diciendo que, ¿qué está diciendo? Fue sembrado entre espinos, pero si nosotros nos vamos antes, una fue sembrada en el camino. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo? Hermanos, de que a final de cuentas tiene que haber una manifestación visible. Este que fue sembrado entre espinos es ahogado por los afanes de este mundo. O sea, ¿tendrá verdadera fe? ¿Habrá creído en Dios? Ajá, o sea, recuerden la parábola del sembrador. A ver, ¿los 3 primeros eran creyentes? No, ¿verdad? No queremos decir eso, pero no. Porque la cuarta es la semilla que cae en buena tierra, o sea, en un corazón realmente entregado a Dios. Dice, produce a 100 por 1. Bueno, una traducción dice en 30, 70 y a 100 por 1. Bueno, produce. Entonces, la verdadera prueba de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, como dice la Escritura, es entonces que hay cambios en nuestra vida. Si no, no, hermanos. Si no, no. O sea, no nos hagamos las ilusiones. No porque alguien predicó y nos dijo, tu nombre ya fue escrito en el libro de los cielos, de la vida. No es cierto. No necesariamente es cierto. O no porque veamos llorando a alguien, eso quiere decir que está arrepentido. Eso quiere decir que se siente mal, ¿sí? Pero no quiere decir que está arrepentido. Arrepentido quiere decir que va a haber un cambio en su vida. O sea, metanoía quiere decir cambio de mentalidad. Entonces, es decir, si yo estoy equivocado, Dios tiene la razón. Entonces, es cambiar, hermanos. Por ejemplo, gracias, Iván. Gálatas 5, 22 y 23. 5, 22 y 23, ajá. ¿Se fijan? O sea, estas cosas tienen que estar en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tenemos 8 de las 9, pues estamos mal. O sea, sí puede ser que somos cristianos, pero estamos mal. Porque hay algo que es muy importante. Nuestro carácter, nuestra templanza tiene que existir también. ¿Cuántos frutos son ahí? ¿Cuántos? A ver, cuéntenos otra vez. A ver, cuéntanos. Es uno, hermanos. Por eso les digo, tiene que producirse un cambio y tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Es un solo fruto que tiene 9 gajos. ¿Sí? Entonces, nunca nos ufanemos, porque hay muchos que se ufanan de decir, ay, no, yo exploto inmediatamente, ¿verdad? O sea, no puedo controlar, mi carácter es muy fuerte. No es cierto. Tu carácter es muy débil, te manejan tus pasiones. ¿Sí? Entonces, en alguna ocasión que hablaba con los jóvenes, hablamos de templanza y todo el mundo dice, para las dietas, ¿verdad? Para que baje de peso. O sea, no tiene que ver con las dietas necesariamente. O sea, tiene que ver con que tienes en tu mano el control para apagar la tele y ponerte a estudiar la palabra de Dios. Eso es templanza. Quiere decir, dejo de jugar o platicar con mis cuates y me voy y me pongo a leer la palabra de Dios, ¿ves cómo todo tiene que ser? O sea, para todo, este fruto es para todo lo que involucra nuestra vida, lo que hacemos. Entonces, tiene que haber un cambio. Hebreos 6, versos 7 y 8. ¿Okay? ¿Se fijan? Hasta aquí tiene también que ver con producción, con que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ahí están los ejemplos, hermanos. Si en nuestra vida no hay cambios, no somos cristianos, así ya de hecho, no somos cristianos. No porque venimos a la iglesia, no porque leemos la Biblia, no porque oramos, eso no tiene nada que ver, eso son obras, hermanos. ¿Y la salvación por qué es? Por fe. Y entonces viene el Señor y ¿qué hace en tu vida? Cambios. Porque hay mucha gente que se llama cristiana, hermanos, y sabe pedazos, fracciones de la Escritura. Y te sorprende, mira, lo que no hacen los cristianos de veras, lo hacen los falsos, fíjate. Se aprenden grandes porciones de la Escritura. ¿Sí? Yo en la graduación, no sé quiénes de ustedes estuvieron en la graduación, días antes de la graduación, estuve ya con el pastor Michael, ¿sí? Y pues en la plática él me habló de un hombre, ¿verdad? Así asado y acedo, que estaba causando problemas, golpeaba a su familia, en fin, todo lo que se puedan imaginar, peorcito, así era ese hombre.
Y me decía él, dice, no hombre, dice, pero vieras, viene y te habla y parece que te convence porque usa tantos versículos de la Biblia. Y yo le decía, no, pues así es, o sea, la verdad que sí es. Pues el domingo, después de la predicación, se acerca a un hermano y empieza a hablarme de esto y del otro y del otro, y me doy cuenta que él es el falso. Y yo digo, híjole, hermano, se me hace que hasta dijo versículos que yo ni me sabía, ¿sí? O sea, es increíble, hermanos, el poder que tiene el mal para manipular la Biblia, porque lo usaba obviamente para decir, yo estoy bien, mi esposa es la que está mal. Entonces, vea, o sea, esto se da, hermanos. Por eso lo que nos demuestra no es cuánta Biblia saben. ¿Usted cree que el Papa y los cardenales ignoran lo que dice la Biblia? No, puede ser que el curita de aquí, de por ahí, a lo mejor sí, pero ellos no. Ellos no. Y el que se lo sepan, y el que estudien, y el que... Yo te voy a decir, no sé si tú ya le has echado ojo a los comentarios católicos. Son muy buenos. Son muy buenos. Pero eso no hace que sean seguidores de Cristo Jesús. Es más, a varios de los grandes teólogos católicos, si los tienen castigados sentados, como Kung, por ejemplo, que es un gran estudioso de la palabra, los tienen castigados sentados por escribir lo que escribieron. Y le escribieron a la Iglesia Católica diciéndole, estamos mal, pero siguen siendo católicos. Estamos mal, pero ellos siguen siendo católicos. ¿Sí? Entonces, saben, hermanos, no se trata aquí de conocimiento, sino se trata de lo que tú realmente vives. Acuérdense que el Señor no nos va a juzgar o a premiar en sí por todo lo que hicimos, si todo lo que hicimos no fue hecho con amor. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 3 del verso 11 al 15? ¿Sí se acuerdan? A ver, alguien búsquemelo. 1 Corintios capítulo 3 del verso 11 al 15. Quien no haya leído, háganos favor de leer en voz alta. Fíjate, o sea, aquí lo que estamos viendo es, el Señor lo que va a ver es con qué o por qué hiciste las obras que hiciste. Porque si fuiste un tremendo predicador, un tremendo maestro, pero en lo que hacías no había amor, pues eso no va a ser una piedra preciosa, eso va a ser heno, hojarasca, o sea, algo que se prende y se acaba rápido. ¿Sí? Entonces, tiene que ver entonces con ese cambio, hermano, con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Acuérdate que el Señor Jesús, Dios dice en el primer libro de Samuel, dice que a los que lo honran, Él también los honra. Tú honras a Dios, yo te honro a ti. Pero no se honra a Dios cuando no se hacen las cosas como Dios dice. Así que entonces, mira, todo este conocimiento que tienen estos hombres, ¿sí? Pues en realidad no va a servir de nada el día que los juzgue el Señor. Por el contrario, le van a servir al Señor para que los condene, porque sabían precisamente las cosas, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a leer otra fracción de la Escritura. Por favor, 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, verso del 14 al capítulo 7, verso 1. ¿Tu hermano? Muy bien, entonces adelante, por favor. 2 Corintios 6, del verso 14 al capítulo 7, verso 1. Atención. Digo, porque todos esos versos se los dicen, ¿verdad?, para cuando andan noviando, no bien con incrédulos. Pero vuelve a repetir esa fracción. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debió haber hecho Simón? Salir de la oscuridad donde estaba. Y eso es lo que nos pide a todos nosotros, hermanos. Que salgamos de ese paganismo donde hemos vivido vamos de la oscuridad a la luz. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo? Para que salgan de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. O sea, hay que salir, hay que moverse, síguele. Atención. Fíjense, cuando Satanás le pregunta a Eva qué es lo que le había prohibido Dios, le dijo que ni comieran de ese fruto, ni que lo tocáramos, ¿se acuerdan? Entonces, hay que exagerar a la mujer, porque no dijo nada del Señor de eso. Pero aquí sí dice, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Se fijan? O sea, entonces en realidad tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, tiene que haber una salida, una separación que se muestre con la vida. Síguele. Amén. ¿Se fija entonces, hermano, hermana? Tiene que haber. En Simón no lo hubo. Por eso ese creyó no quiere decir que tuvo verdadera fe. Tenía un conocimiento intelectual porque él estaba viendo los resultados ahí. ¿Sí? Como es mucha gente. Mucha gente viene a la iglesia porque ve cosas, pero no las asimila y no cambian, desgraciadamente, en toda su vida. Siguen siendo los mismos egoístas. Siguen siendo los mismos pecadores de siempre.
pero van a la iglesia. Y eso, a final de cuentas, no le va a servir nada, así como no le sirvió a Simón, porque ya le platiqué yo más o menos en qué termina. Y esto que hizo Simón, hermanos, dio pie a que por ahí del año 50, entre el año 50, pasadito el año 50, 150 de la era cristiana, aparece un hombre que se llama Montano. Creo que usted ha escuchado, yo creo, si ha leído algo de historia cristiana, de la iglesia cristiana. Aparece Montano, que él aprende de Simón algunas cosas, hermanos, porque dice, yo les decía que Jerónimo de Estridón decía en una de sus cartas que pues fue un gran perseguidor en Roma, pero adivinen qué andaba diciendo. Él perseguía a la iglesia, pero él decía que él era la manifestación de Dios sobre la tierra, que él era el Espíritu Santo sobre la tierra, él era la palabra de Dios sobre la tierra. Y viene este hombre 175 años después, 150, 160 más bien, para no exagerar, porque se mueren en el 75, imagínense, en el 175. Entonces, y este hombre también viene y dice que él es el Espíritu Santo sobre la tierra. Entonces, cuidado, porque todas estas doctrinas, no crea que ya pasaron, ya no se vuelven a dar, se están dando entre nosotros. Y lo más importante es, no caigamos nosotros en ese juego, vigilemos nuestra vida. Por eso la Escritura nos dice que debemos de ver primero por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muy bien, vamos a terminar entonces ahí, hermanos. Gracias por su atención, que el Señor siga bendiciendo.